Tener esta mañana, la verdad, como dijo Adri, es de muchísima bendición el poder alabar, y no me canso de decirlo, de poder alabar a nuestro Dios en comunión con la iglesia. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos con una oración esta mañana? ¿Te late? Señor, te damos gracias por este precioso momento que nos permites tener. Gracias porque tú en tu preciosa voluntad, Señor, pusiste este tiempo desde el inicio de la fundación del mundo, Señor, para que nosotros pudiéramos conocerte más esta mañana, para que nosotros pudiéramos conocer tu palabra y tu voluntad para nosotros el día de hoy. Te pido, mi Dios, que tú controles toda palabra que salga de mi boca y que este mensaje, Señor, sea transmitido de la manera adecuada conforme a lo que tú quieres decirle a tu iglesia. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como me gusta hacer cosas medio locas, me voy a bajar un poquito y voy a sacar algo de acá. ¿No está ocupado? No. Ok, iglesia, ¿todos saben lo que es esto? Un espejo. Tú sabes, iglesia, que esta es una de las herramientas más valiosas del ser humano. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Es tan valiosa que en el 2022, solamente en México, el intercambio comercial internacional, o sea, cuánto se vende y cuánto se compra espejo, es de 441 millones de dólares en un solo año. Entonces, ¿los seres humanos lo utilizamos, sí o no? ¿Y por qué lo utilizamos tanto? ¿Por qué lo demandamos tanto? Porque queremos vernos, nos gusta vernos guapos, ¿no? Hoy, si tú me preguntas, yo puedo hacerle zoom hacia mis lentes y decirles que hoy se ven muy bien. Se produjeron, ¿no? Como dice la abuelita de Berito, hoy nos venimos producidas. Y para venirse producidas, necesitamos vernos. ¿Estás de acuerdo? Ahora, yo me acuerdo, ahorita lo vamos a utilizar otra vez, lo voy a poner por aquí. ¿A quién le gustan los espejos grandes? Mi mamá tiene la casa llena de espejos, y un espejo por allá y un espejo por acá. Yo me acuerdo que cuando recién nos casamos, nosotros compramos un espejo de cuerpo completo. Y digo de cuerpo completo porque es de los de Walmart, ¿no? Que tuvimos que poner en la pared, ¿no? Y entonces dijimos, a ver, ¿dónde te ves tú? Y Berito, yo me veo aquí. Y yo, a ver, yo veo si me veo acá. Entonces me hacía para atrás y yo me veía de aquí para acá. Para mí era de 3/4, ¿no? Y entonces nos sirvió ese espejo durante varios años, yo creo que unos 3 y cachito, ¿no? No sabemos por qué, el espejo dio de sí y se cansó, se cayó y se nos rompió. No saben la dificultad que fue alistarnos para cualquier cosa, para el trabajo, para fiestas, para reuniones. ¿Por qué? Porque teníamos que usar los del baño. Pero los del baño, Berito, los pusimos a una altura en donde Berito se ve de aquí para allá y yo me veo de aquí para acá. Qué complicado es entonces poder nosotros alistarnos de esa manera. Afortunadamente, gracias a Dios, después podemos conseguir un espejo de cuerpo completo, que ya mide 1.80 por 60, y ya me veo yo completo, y ella ya nada en ese espejo, ¿no? Ahora, nosotros utilizamos los espejos para, como ya dijimos, alistarnos y poder vernos físicamente quiénes somos nosotros. ¿Cómo te ves tú en ese espejo? Hay veces que te despiertas y dices, oye, amanecí, qué bárbaro, tremendamente guapo, ¿no? Y otro día dices, ay, ahora sí me falta una manita de gato, ¿no, mi Arturito? Así pasa a veces. Entonces, así es como tú te ves. Pero entonces aquí, iglesia, llega una pregunta muy interesante a mi vida. Si el espejo nos sirve para vernos nosotros mismos cómo somos, entonces, ¿cómo es que nos ve Dios a nosotros? Es interesante la pregunta porque nosotros sin espejo no podemos vernos. Las demás personas sí nos ven.
Hay un ejercicio muy interesante que hicieron los de la empresa Dove. ¿Conoces a la empresa Dove? Lo de los jabones, la palomita. Ellos hicieron un ejercicio en donde juntaron a varias mujercitas y le dijeron, a ver, vamos a traer a un forense, como decía yo de chiquito, un dibujante, coloreante, un coloreante forense. Y entonces, sin que él te vea, tú le vas a decir cómo eres. Y entonces las señoras empezaron, no, que tengo la nariz así, que tengo la nariz asado, que tengo la papadita, que aquí, que así. Y después llamaron a otra persona, pero además de que esa persona dijera cómo es ella misma, le dijo, ahora dime cómo es fulanita. Y entonces cada una de esas chicas tenía dos dibujos, el de ella y el de las otras personas. Normalmente nosotros como seres humanos somos muy exigentes, ¿no? He visto personas que tienen la nariz súper bonita y dicen, ay, me la quiero operar, está re fea. La tengo bien, casi que la tengo derechita y la quiero para arriba. Somos bien exigentes. ¿Cómo crees que haya salido el dibujo de las personas que se retrataron a sí mismas? Yo veía a la persona y veía el dibujo y decía, esta es la persona y este es Frankenstein. Así nos vemos muchas veces, como feos, como deformes. Y las otras personas, ¿cómo crees que era el dibujo de la otra persona que, por ejemplo, si Janetcita, pues le decía al forense acerca de Berito, ¿cómo crees que era el dibujo de Berito? Pues era un dibujo mucho más bonito. Ahora, si tú y yo podemos tener esas definiciones, por eso mismo me llega la pregunta de cómo es que nos ve Dios. Es interesante, ¿no? Y como es tan interesante, pues así se llama la prédica de este día. Si te gusta anotar el título, pues es ¿Cómo nos ve Dios? Y todo esto, iglesia, es parte de una nueva serie, porque pues, nos gusta ahorita trabajar con series, y la serie se llama La vida en el cuerpo de Cristo. Ten en cuenta, iglesia, de que el día de hoy vamos a hablar un mensaje que tiene dos vertientes. Uno, si tú ya le entregaste tu vida al Señor, padrísimo, este mensaje es para ti. ¿Por qué? Porque entonces este mensaje nos va a ayudar a darnos identidad y nos va a ayudarnos a conocer un poco más acerca de cómo es la visión de Dios para su iglesia. Pero si tú todavía no has recibido de Dios, no te preocupes, este mensaje también es para ti. Porque entonces lo que vamos a conocer es cómo es que Dios quiere vernos a partir de ahora. ¿De acuerdo? Ok, déjenme tomar tantita agüita. Acompáñame por favor a 1 Samuel 16:7. Recuerda que la serie se llama La vida en el cuerpo de Cristo. Es un versículo, 1 Samuel 16:7, es un versículo que ya hemos visto algunas veces y solamente es para recordar cómo es que nosotros estamos acostumbrados a ver la vida. No, porque nosotros estamos acostumbrados a ver la vida con nuestros ojos físicos. En estos versículos habla de cómo es que Samuel se encuentra en la casa de Isaí, porque vamos ahora, bueno, Samuel en ese momento iba a ungir al que iba a ser el nuevo rey. Entonces él llega con Isaí y lo primero que ve, imagínate que aquí enfrente está parado un chavo alto, guapo, bien vestido. Bueno, imagínate que somos dos, para que no nada más sea uno. Imagínate que se encuentra así, alguien bien vestido, de buena fisionomía, guapo y todo. Pues así era el primer hijo que le enseñaron a Samuel. Pero entonces el Señor en el versículo 7 les dice, déjame lo busco porque ni lo he buscado. 1 Samuel 16:7, dice así. Pero Dios le dijo a Samuel, Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. ¿Qué le está diciendo? Lo que tú ves, menosprécialo prácticamente. No te preocupes por eso. Y luego le dice, este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón.
Nosotros como seres humanos, iglesia, es complicadísimo podernos fijar en el corazón de alguien. ¿Por qué? Porque somos muy buenos para aparentar cosas. ¿Cómo estás? Bien. Y por dentro es un mar de lágrimas. ¿Cómo te fue en la semana? Bien. Y resulta que lo corrieron. Entonces nosotros somos muy buenos para aparentar muchas cosas que queremos esconder de las demás personas. Pero para Dios no podemos hacer eso. No podemos esconder lo que de verdad se encuentra en nuestros corazones. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, si Dios ve eso, ¿qué es lo que Dios ve? Imagínate que estamos en una estética, peluquería o barbería, lo que quieras. Normalmente te ponen el espejo, me voy a poner de espaldas, te ponen el espejo así y yo me veo, ¿no? Y normalmente atrás de ti pues está el estilista, ¿no? Tú te ves de una manera y el estilista te ve de otra. Yo me acuerdo que la última vez que fui, a mí me crece mucho el pelo de atrás. Y entonces Berito me dice, ya vete a cortar el pelo, ya pareces Peso Pluma. Y entonces fui y le dije al estilista, yo quiero esto, ¿no? Y le enseño una foto de un actor, ¿no? Yo quiero que él se parezca a mí, o sea, córtamelo así. Y entonces ella empezó a cortar, ¿no? Y hizo, y a medio corte me dice, no, sí cambiaste. Y yo me sigo viendo igual. Las personas que están atrás de ti te ven de manera diferente porque ellos ven un concepto más abierto. Tú nada estás centrado en una cosa. De la misma manera es, ¿cómo crees que Dios nos ve si Él fuera nuestro peluquero? Si Él se encuentra atrás, ¿cuál sería el reflejo que Él ve de ti a través de ese espejo? Y vamos a ver 4 puntos importantes, iglesia. Acompáñame ahora, por favor, a Tito 3:5. Tito, capítulo 3, versículo 5. El primer punto, iglesia, es Jesús o Dios nos ve como salvados, regenerados y renovados. Tito 3:5. Muy bien. Dice así, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. La semana pasada, si no me equivoco también la semana antepasada, mi papá estaba compartiendo tanto en el devocional como en la prédica. Y también Javercito lo mencionó varias veces, es que nosotros somos acreedores a todo, excepto a la salvación. Y si no eres acreedor a la salvación, ¿a qué crees que eres acreedor? A la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. De hecho, mi papá hizo un ejercicio interesante en donde decía, a ver, vámonos con los 10 mandamientos. No mentirás, no robarás, no chalala. Algunos decían, no, pues yo nunca he robado, ¿no? Y ahora no mentirás. No, yo sí, ya he mentido. Entonces, si nosotros nos basáramos en querer salvarnos por nuestras propias obras, como ya lo hemos visto antes, pues es imposible. No podemos. Porque desde un inicio nacemos alejados de Dios. Pero entonces aquí en este versículo podemos darnos cuenta también de algo. Dice, Él nos salvó no por nuestras obras, sino por su misericordia. Realmente esto para mí es algo que me llena al corazón porque yo digo, bueno, aún, Señor, yo diciendo que te amo, que te sigo y que hago, y te sirvo y hago todo, muchas veces todavía llego a hacer cosas que no te gustan. Muchas veces yo me encuentro en esa lucha, muchas veces yo me encuentro peleando entre si decirle, contestarle al otro que está manejando cosas porque se me metió o no. Yo me encuentro en esa lucha y todos nos encontramos en esa lucha. Pero aquí el Señor me dice, yo sé que vas a seguir fallando, yo sé que no vas a ser perfecto de la noche a la mañana, pero por mi misericordia yo te permito estar
al lado de mí. Y además aparecen dos términos en estos versículos bien importantes, iglesia, que uno de ellos es lo veíamos hace ratito también, que la verdad es que ellos decían, ya me spoilearon el mensaje pasado del siguiente domingo. Pues a mí me spoilearon todo el mensaje de hoy. ¿Por qué? Y eso es algo bueno porque Dios quiere decir, nos está diciendo que estamos en el mismo sentir en todas las etapas, en todo lo que hacemos durante el domingo. Fíjense lo interesante de este versículo. Al final dice, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu. ¿Qué es la regeneración y la renovación, iglesia? ¿Qué crees que signifique regeneración y qué crees que signifique renovación? Así es, la regeneración se refiere a la limpieza de nuestro corazón que ocurre cuando nosotros aceptamos a Cristo. Cuando nosotros le decimos, Señor, yo te amo, entra a mi vida, en ese momento existe una limpieza en nuestro corazón. Es lo que también podríamos conocer como justificación, que lo veíamos en la mañana, ¿no? Él nos justifica para que podamos pertenecer al reino, ¿no? Y después existe lo que viene siendo la renovación, que la renovación se refiere a la transformación de nuestro espíritu que también se produce cuando aceptamos a Cristo. Entonces, esta renovación, que también lo hemos platicado como santificación, es ese proceso continuo. Dime. Me gustó el concepto de regeneración, si me permites decirlo. Sí. Reconstrucción que hace un organismo vivo por sí mismo de sus partes perdidas o dañadas. Así es. La regeneración es justamente eso. Estamos reconstruyendo un corazón que estaba muerto, un corazón que era de piedra, para ahora transformarlo, y gracias también a lo que Dios nos da, por un corazón de carne y un corazón que tenga esa tierra fértil, ¿no? Para Dios. Y la renovación es también ese proceso en el cual nos quitamos todo lo que tenemos, ¿no? Como lo veíamos hoy en la mañana en Romanos 12:2. Nos quitamos todo lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que ahora el Espíritu de Dios venga a nuestra vida y ahora nos llene el Espíritu de Dios. Ahora, ahí es donde se encuentra la lucha, ¿no? Que Emilio nos ayudó también hace unos cuantos ya meses, ¿no? Para decir, a ver, ¿quién es más fuerte? ¿Mi antiguo yo, mi o mi nuevo yo? ¿No? Es todo este proceso. Entonces, la parte interesante, iglesia, es que tú cuando estás sentado con el Señor no te ve como aquella persona pecadora, no te ve con aquella persona que tiene el defectito en la nariz, con un hoyo en la oreja, con la papada más grande de este lado que de este, sino que te ve como una persona salvada, como una persona renovada y como una persona que se encuentra regenerada. ¿No te llena de paz eso en el corazón? A mí la verdad es que es algo que me llena de muchísima paz y gozo. Ese es el primer punto, iglesia. El Señor nos ve como salvados, regenerados y renovados. Segundo punto, iglesia. El Señor nos ve como obras que cumplen su propósito. Acompáñame, por favor, a Salmos 138. Salmos 138, 8. Salmo 138, 8. Si ya lo tienes, hazle. Perfecto. Dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. Tú, gran Señor, perdura para siempre, no abandones las obras de tus manos. ¿Cuál fue la serie que vimos anteriormente a esta iglesia? ¿Cómo se llamaba? Dones y talentos. ¿Y qué fue lo que vimos específicamente en esta serie? Vimos cómo es que Dios nos equipa para cumplir con su misión. Amén. Y esto quiere decir entonces que nosotros tenemos un propósito. Ya también lo vimos en esa serie. Pero cuando leí esta porción, me doy cuenta de que el salmista tenía muy claro
esta idea no solamente en su cabeza, sino en su corazón, en su alma, que dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. Eso quiere decir, iglesia, que sí o sí nosotros estamos destinados a trabajar para cumplir con lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, digo que estamos destinados porque también podemos decir que no. Tenemos libre albedrío. La cuestión es que aquí la obra de Dios se hará con, sin ti, a pesar de ti. Si tú estás o no estás, se hará la obra. Ahora, ¿qué prefieres, iglesia? ¿Ser como el salmista que tiene en su corazón bien claro que el Señor cumplirá su propósito o vagar por la vida sin saber qué hacer, sin saber por dónde caminar? ¿Qué es lo que prefieres? Pues obviamente me llama mucho la atención este proceso en el cual siempre decimos que el Señor es como el que moldea barro. ¿Has visto a alguien moldear barro? Yo he visto a varias personas moldear barro y he visto los bloopers de las personas que moldean barro, porque luego se graba, ¿no? Y tienen la placa y al inicio es fuerte porque le apegan así, ¡ay! Y tú, ¡ay, Señor, ¿a poco así me vas a tratar? ¿No? Pero entonces empieza a girar, le echa agüita, le empieza a moldear y entonces se equivocan y ¿qué hacen? Pues tienen que volver a empezar de cero. La ventaja aquí, iglesia, es que nuestro Señor no se equivoca. Él echa el barro en la pieza giratoria, prepara el barro y le empieza a moldear de tal manera que a la primera va a salir una pieza preciosa. Y entonces en lo que te está moldeando, te va a hacer empieza a hacer la pared del tazón y tú dices, ¡ay, voy bien! ¡Ahí la llevo! Pero entonces le hace una hendidura. Y tú, ¡ay! ¿Qué pasó, Señor? ¿No que no te equivocabas? Esas hendiduras, iglesias, son parte del proceso para que nosotros podamos conocerlo más, depender más de Él y darnos cuenta de que si no pasamos por eso, no podremos nunca llegar a cumplir el propósito verdadero que Él tiene para nosotros. Porque a la larga esa hendidura no se va a quitar. Perdón, Él no se va a quedar, Él la va a quitar. Y ahora, cuando el que moldea el barro, iglesia, termina, ¿qué hace con la pieza? Primero va a fuego, lo que hace que se seque. Y después, si hace un vasito, un cantarito, ¿qué hace ese cantarito, ese vasito? ¿Para qué sirve? Contiene líquido. No lo pone abajo de una mesa para que se agarre, ¿estás de acuerdo? Entonces, Él tiene un propósito específico. Y si Él te crea de una manera, es para que hagas ese propósito, no otro. ¿Qué pasa si yo abajo de esta bocina pongo un vaso de barro? Pues muy probablemente el vaso se rompa. Pero si le pongo agua, no le va a pasar nada porque para eso es. ¿Qué me habla o qué me llega a mí sabiendo esto, iglesia? Como punto número 1 es que Él nunca me abandona. Él siempre está conmigo, trabajando en mí, moldeándome. Si tengo que pasar por fuego, me va a hacer pasar por fuego, pero Él nunca se va a apartar de mí. Tú cuando haces algo, iglesia, ¿lo dejas botado por ahí? Lo quieres mucho, lo aprecias y hasta lo pones cerca de ti y lo intentas utilizar mucho tiempo. Si yo moldeara barro, yo creo que yo tendría en mi buró siempre mi tacita y yo le diría a Vero, mira, esta la hice yo. Seguramente Dios es igual. Dios siempre está con nosotros y le dice a todo el mundo, mira, Janetcita, es mía, yo la hice. Y eso es algo hermoso. Y como punto número 2, es que siempre puedo confiar en que Él me guiará y me protegerá en todo momento de mi vida. De esa manera yo podré siempre saber cuál es su voluntad, podré saber cuáles son los pasos que quiere que yo tome y además no me va a poner en peligro innecesario. Como así yo no voy a poner un vaso abajo de la bocina. En muchas veces nosotros no entendemos el camino que Dios tiene preparado para nosotros y su propósito. Hay una frase muy interesante que hablan los ejecutivos, no, me parece que era Steve Jobs, pero para no mentirte te voy a decir los ejecutivos de Apple. Dice, si quieres conocer
lo que viene en el corto plazo, te fijas de aquí a 2 metros. Pero si quieres conocer el futuro, te tienes que fijar en el horizonte. Nosotros espiritualmente no podemos fijarnos en el horizonte, pero podemos confiar en aquel que sí puede hacerlo. Podemos confiar en aquel que sabe lo que hay a 1 metro, a 2, a 500 o hasta el infinito de nuestro propósito, de nuestra vida. Y no solamente aquí, sino Él conoce cómo vamos a estar en la vida eterna con Él. Entonces eso para mí es algo también precioso. Él nos ve como obras que cumplen su propósito. Tercer punto, iglesia. Y aquí es donde estos últimos 2 puntos los tenía al inicio, pero después el Señor me dijo, no, ponlos hasta el final. Y es donde más el Señor tocó mi corazón, porque el Señor nos ve como escogidos. Podría dar el ejemplo de cuando estábamos en la primaria y nos escogían para jugar fútbol. Pero no, me voy a meter con algo tal vez un poquito más profundo. ¿Te acuerdas de las entrevistas de trabajo? Yo he tenido 1001 entrevistas de trabajo y no he tenido 1001 trabajos. ¿Cuál es uno de los sentimientos que el ser humano intenta no tener nunca? Frustración y rechazo. El rechazo, iglesia, genera un golpe tan tremendo en tu corazón y en tu vida que dices, no quiero volver a pasar por esto. O sea, de verdad, no, jamás. Ni se lo deseas a nadie. Yo me acuerdo que en varias entrevistas yo salía con lágrimas en los ojos de decir, es que ¿por qué no quiere nadie? ¿Sabes? Y me acuerdo que en alguna vez me dijeron, no, es que me encanta tu actitud y me encanta todo, pero pues no, gracias. Y yo decía, bueno, todavía me elogian y me rechazan. Es un sentimiento que cualquier ser humano quiere evitar a toda costa. Pero a pesar, iglesia, de que nosotros somos pecadores, de que estamos alejados de Dios y que no merecemos su amor, Él no nos rechaza y nos escoge. Y no te escoge en el momento en el que tú naciste. Acompáñame, por favor, Efesios 1. Efesios 1, del 4 al 6. Efesios 1, del 4 al 6. Fíjate qué hermoso, dice la palabra. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Otra versión de la palabra también dice, mi embrión vieron tus ojos. El pensar, iglesia, que el Señor me eligió hace miles de años, en una época en la cual yo ni siquiera puedo imaginar cómo vivían las personas. Él ya había planeado este preciso momento en el cual yo pudiera darme cuenta de que Él me escogió. Y no me escogió como nada más decir, yo elijo a Silvia porque es hábil con la mano derecha. No, Él te escogió para ser parte de su pueblo, parte de su reino, parte de su familia. Y entonces eso para mí es poderosísimo. Luego más adelante dice, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, que veremos un poquito más adelante este punto, según el buen propósito de su voluntad. ¿Y para qué nos escogió, iglesia? Versículo número 6 dice, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. ¿Para qué nos escogió, iglesia? Para alabarlo, para alabanza de su gloriosa gracia. Acompáñame también, por favor, a 1 de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9.
Fíjate qué interesante, porque entonces todavía yo, deduciendo esto, decía, bueno, entonces me escogió y soy alguien especial. Pero fíjate el grado de especialidad que Dios nos da. Lo tengo en Nueva Versión Internacional yo, dice, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio. En otras versiones dice sacerdocio real. Y en la mañana estábamos hablando en el devocional acerca un poquito de esto. Decíamos, en el Antiguo Testamento solamente había una persona que podía entrar al tabernáculo. El tabernáculo tenía varias partes, ¿no? Podríamos decir lo que es la recepción, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde se encontraba la presencia de Dios, iglesia. Y solamente a ese lugar podía entrar una persona. Y no era como que pudiera entrar 2 veces a la semana. Nada más podía entrar una vez al año. Y para que él pudiera entrar, iglesia, tenía que pasar por todo un ritual de purificación, todo un ritual de santificación. Y todavía, por si nos quedan las dudas, le ponían una soguita al Señor, porque si él entraba y había algo mal en su corazón, caía muerto. ¿Y quién lo saca? Entonces le hacían a las de acá. Esta persona era el único que podía entrar a la presencia, el sacerdote. Pero aquí el Señor nos está diciendo, ustedes, iglesia, ustedes, Senda, ustedes, Silvia, Yandy, Edgar, Lucy, Luis, todos ustedes son sacerdocio real. Y entonces cuando el Señor Jesús fue crucificado y el velo se rompe, nosotros ahora tenemos, no es beneficio, es el privilegio y la gracia de no nada más una vez al año, sino todos los días de nuestra vida, a cualquier hora y a pesar de nuestra condición, entrar hasta el lugar santísimo. Y en ese lugar no nada más decir, Señor, dame, sino magnificarnos, ver cómo es su hermosura, ver cómo es su gloriosa majestad y llenarnos de él. No nada más tenemos el privilegio de verlo, tenemos el privilegio de tenerlo en nuestro corazón. Eso solamente porque Él decidió escogernos como sacerdocio real. Y luego más adelante dice, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Fíjate, ahorita que estoy pensando, en el versículo pasado decía que nosotros estábamos en Él. ¿Cuál es la diferencia de estar junto a Él a estar en Él, iglesia? Completamente toda la diferencia. Estar junto a Él es, pues, caminando tal vez a su lado, pero no hay tanta intimidad en ese verbo o en esa palabra. En cambio, si tú estás en Él, es básicamente como si fuera... Nosotros sabemos que no podemos tener 2 objetos en el mismo lugar al mismo tiempo. Pero lo que sí podemos es estar rodeados de Él, que Él se encuentre cubriéndonos completamente por dentro y por fuera, en intimidad. Y eso es estar en Él. Y es bien diferente porque entonces no nada más vas siguiendo a alguien que no sabes qué onda. Estás caminando en alguien que tiene un propósito, que tiene promesas hacia ti, que tiene amor hacia ti, y eso hace completamente toda la diferencia. Y esto, iglesia, también en este versículo podemos ver para qué lo hacemos. Más adelantito dice, pueblo que pertenece a Dios,
para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso quiere decir, iglesia, que nosotros podemos estar en Él, gracias a su infinito amor, para tener una nueva esperanza y una nueva vida en victoria. Él nos ha escogido para que seamos discípulos de Jesús y para cumplir con esa misión que hemos estado platicando durante todo el año. Hacer crecer su reino, hacer discípulos y darlo a conocer. Es por eso, iglesia, que Él nos ha escogido. Y eso para mí también me da muchísima paz en el corazón. ¿Me ayudas con música, Mafre, por favor? Cuarto punto, iglesia. El Señor nos ha hecho hijos de Dios. Acompáñame por favor a Juan 1:12. Juan 1, sí. Juan 1:12. Vamos a empezar desde el 11. Dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. ¿Qué quiere decir? Que muchas personas, aunque Él se acercó, pues decidieron ignorarlo, decidieron pasar de lado. Pero viene la promesa para los que sí lo recibieron. Dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Al creer en Jesús y aceptarlo en nuestro corazón, Él nos da potestad, iglesia. ¿Sabes lo que significa potestad? Potestad significa poder, dominio, jurisdicción o una facultad que se tiene acerca de algo. Y ese poder que el Señor nos da es un poder inimaginable. Somos hechos hijos de Dios y además coherederos con Cristo, iglesia. Lo que significa que tenemos acceso a todas las cosas, a todas las promesas y a todas las bendiciones de las cuales la palabra habla hacia nosotros. Como veíamos hace un momento, podemos entrar hasta el lugar santísimo cuando lo queramos. A pesar de nuestra condición, a pesar de que estamos en ese proceso de santificación y a pesar de que, pues Dios sabe que le vamos a volver a fallar. ¿Por qué crees, iglesia, que nosotros tenemos ese privilegio ahora? Solamente tenemos ese privilegio porque Jesús ahora toma nuestro lugar en este espejo. Imagínate que estás en la peluquería, como decíamos hace un momento, y te encuentras tú sentado aquí y Dios atrás. ¿Dónde se encontraría Jesús en este escenario? En el espejo. ¿Por qué? Porque Jesús derramó cada gota de su sangre para cubrir este espejo. Y aunque tú te ves con un grano aquí, con una ceja más levantada, con un diente chueco, Dios no ve esa persona. Dios ve a Jesús reflejado ahí. Y entonces, aunque nosotros todavía nos encontremos en ese proceso de santificación, el Señor hace caso omiso de esos pecados. ¿Por qué no te está viendo a ti? Está viendo a Jesús. No está viendo lo bueno que eres, no está viendo lo malo que eres, está viendo a Jesús.
Eso, iglesia, no quiere decir que nosotros ahora tengamos libertad para hacer lo que queramos. Pero sí quiere decir que aunque estemos en este proceso, nosotros podemos estar confiados de que Él siempre nos va a decir, ay, te vas viendo mejor cuando te cortan tu peso pluma. Y lo maravilloso de esto es que Él puede ver hasta el horizonte y ver el final de tu propósito. Básicamente, iglesia, lo que Dios nos quiere decir esta mañana es, créetela. Solamente tienes que hacer eso, creerla. Muchos años de mi vida, yo viví pensando en que yo podía hacer lo que fuera y a la noche siguiente me arrepiento y listo. Pero entonces el Señor me mostró que no es el pensamiento correcto. Como hijos, iglesia, ustedes saben y yo sé que nosotros queremos que a nuestra familia le vaya bien. Si el Señor nos trata como sus hijos, ¿tú crees que quiere que nosotros le lastimemos el corazón? ¿Y tú crees que nosotros como hijos queremos lastimarle el corazón? No solamente si te lo crees de verdad que eres su hijo. Porque si nada más lo dices de dientes para afuera, el dañarlo, no pasa nada. Como el ejercicio de cuando estábamos en la secundaria que tenías que cuidar a un bebé que era un huevito. ¡Ay, se cayó! ¡Ay, compro otro! Pero si de verdad te la crees que tú eres su hijo, va a hacer todo lo posible para no lastimarlo, para caminar junto a él. Y eso nos da otro sentido de identidad en nuestra vida. Y también, ahora sí que como dice el tío Ben de Spider-Man, un gran poder lleva consigo una gran responsabilidad. Nuestra responsabilidad con el poder que Dios nos ha dado y con el privilegio de ser llamados sus hijos, iglesia, es que debemos estar en constante comunión con Él, hablándole, buscando diariamente su voluntad y dándole a conocer a todas las demás personas de Él. Y vivir verdaderamente como la posición de hijos de Dios en nuestras vidas. Algo que también me llama mucho la atención es las personas que se encuentran en la corona, por ejemplo, tienen protocolos muy establecidos de conducta. Tienen que caminar de cierta manera, comer de cierta manera, etcétera, etcétera. Y muchas veces, pues, estas personas que se encuentran en la corona invitan a celebridades a pasar tiempo en el palacio. Lo hemos visto en documentales o programas, etcétera. ¿Tú crees que esos artistas se comportan de la misma manera fuera del palacio que dentro del palacio? ¿Por qué? Les impone estar ahí. Exactamente. Les impone estar ahí y seguir los protocolos. Entonces, si verdaderamente tú y yo nos creemos hijos de Dios, ¿por qué nosotros no nos no tenemos ese sentimiento de vivir conforme a lo que un hijo de Dios debe de hacerlo? ¿Por qué nosotros pensamos como yo hace años diciendo, no pasa nada, al final me va a rescatar y me va a perdonar? Eso se llama egoísmo, iglesia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas eso que tú demuestras se lo vas a demostrar a alguien más inconscientemente y entonces va a decir, entonces Dios no es para tanto. Y después llegó a mí otra porción que ahorita no la tengo, pero se me viene a la memoria en donde dice, el que sabe ahora estas cosas y no las, lo estoy parafraseando, y no las pone en práctica, no va a haber sacrificio alguno que pueda salvarle.
Entonces, si tú sabes que eres hijo y no vives conforme a hijo, pues malas noticias. Pero si nos la creemos, iglesia, podremos ser ejemplo de su amor para las personas que nos rodean. Entonces el Señor, a través de ese espejo, ¿cómo nos ve? ¿Cómo dijimos? Salvados, regenerados y renovados. También nos ve como obras que cumplen su propósito. Nos ve como escogidos y nos ve como hijos. ¿Quién de aquí no se va diferente esta mañana después de conocer esto? Ahora, el reto aquí, iglesia, es que no nada más lo sepamos, sino que de verdad lo vivamos. De verdad vivamos como escogidos, de verdad vivamos como hijos, como salvados, como personas que han sido regeneradas y renovadas en su espíritu y como obras que cumplen el propósito de Dios. Acompáñame por favor a Filipenses 1:6. Perdón, primero acompáñame a Salmos 37, 23, 24. Salmos 37, 23, 24. Te voy a regalar una promesa de Dios esta mañana. Dice: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de su mano. Y si lo hacemos más personal, podríamos decir: el Señor afirma los pasos de las personas que se congregan en senda cuando le agrada su modo de vivir. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que tenemos un reto: vivir conforme a la voluntad y a los preceptos de Dios. Pero si cumplimos con ese reto, podremos tropezarnos, pero no caeremos. Porque aquel Todopoderoso, Rey de todo lo que conocemos y de lo que no conocemos, nos sostendrá de su mano. Y ahora sí, acompáñame por favor a Filipenses 1:6. Y me gustaría que esto lo dijéramos todos en voz alta, como una declaración de fe, en la cual nosotros le decimos al Señor que vamos a vivir ahora de esta manera que ya vimos, como Él nos ve, y que también es una declaración en la cual creemos y estamos convencidos en lo que Él hará. Amén. Entonces, ¿qué te parece si lo leemos a la cuenta de 3 todos? Filipenses 1:6. ¿Ya lo tienen? Ok, 1, 2, 3. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y ahora lo voy a hacer también más personal. Cuando dice el que comenzó tan buena obra en ustedes, van a decir el que comenzó tan buena obra en mí. Y además van a poner su nombre. ¿Te gusta? Sí. Ok, 1, 2, 3. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en mí, Paco, le irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu preciosa palabra, porque ahora nos demuestras y nos dejas ver
no completamente el panorama de cómo es que nos ves, porque la Biblia está repleta de similitudes que tú nos das de cómo nos ves, Señor. Pero sí nos demuestras que somos pueblo escogido, linaje real, sacerdocio real, hijos tuyos, Señor, esta mañana. Gracias porque a través de ese espejo, Señor, tú ves a tu Hijo. Y gracias, Jesús, porque lo que tú hiciste me permite ahora yo poder entrar hasta lo más profundo del tabernáculo para poder estar en tu presencia, en la presencia del Padre y del Espíritu Santo también. Te agradezco, mi Dios, porque tú siempre llenas de gozo el corazón de las personas que se encuentran hambrientas de ti, gozosas de que cada vez que tú hablas, ellas pueden aprender algo. Y el día de hoy, Señor, creo que tu iglesia pudo aprender un poco más de la visión que tienes acerca de ellas. Te pido, mi Dios, que esta porción y que esta palabra no se nos vaya el día de mañana de la cabeza, sino que sea como espada de doble filo que esté penetrando continuamente, Señor, en nuestro ser, para que podamos nosotros siempre vivir conforme a tu voluntad, siempre vivir conforme a lo que tú ves en nosotros, y no a lo que nosotros vemos de nosotros, Señor. Queremos tener esa visión de nosotros que tú tienes. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga, iglesia.